El proyecto Fase 4 del Plan Control Territorial del presidente Nayib Bukele sigue dando resultados optimistas al 100%, mostrando como registro el número más bajo en delitos, luego de tantos años envueltos con la delincuencia en El Salvador. Te invito a ver la siguiente nota y entérate cómo el presidente Bukele inició el proyecto Fase 4 del Plan Control Territorial, integrado por hombres y mujeres, recuperando los territorios históricamente dominados por las pandillas y grupos criminales en el país. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa llevando a cabo la operación Fase 4 del Plan Control Territorial al 100% con el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, brindando seguridad a los salvadoreños en cada rincón del país, garantizando erradicar a los criminales, pandilleros, entre otros, bajando así los delitos registrados en El Salvador. Desde que se inició la fase 4 del Plan Control Territorial, denominada Incursión, como lo anunció el presidente de la República Nayib Bukele en la graduación de 1046 nuevos elementos de las Fuerzas Armadas, se garantizó tener suficiente capital humano para combatir a las pandillas con apoyo del Ejército, junto a la Policía Nacional Civil, incursionando en los territorios con presencia de dichos grupos criminales, donde habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero. Viendo los resultados de estos 1046 que cuentan entre hombres y mujeres que se sumaron a la Fuerza Armada, estarán patrullando las calles, abordando las unidades de transporte colectivo, en las paradas de buses y centros históricos, dándole seguridad a nuestra población de El Salvador. Con esta fase del control territorial nos garantiza tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios, generando así nuevos empleos para jóvenes honrados, leales, con amor a su patria. Este es el tipo de jóvenes que queremos en nuestro país, gente con ganas de trabajar y luchar. Desde la implementación del Plan Control Territorial, El Salvador ha contabilizado una reducción significativa y sostenida de los homicidios y otros delitos que afectaban el desarrollo económico y social de los salvadoreños. La seguridad de los salvadoreños es la prioridad del gobierno del presidente Bukele, por lo que la incorporación de estos nuevos elementos abonará a los esfuerzos a favor de la ciudadanía. Durante el gobierno del presidente Bukele, el trabajo de la Fuerza Armada ha sido fundamental para el combate de la criminalidad y el acompañamiento que realiza con el Plan Control Territorial desde su inicio en junio de 2019. Se ha logrado dar fuertes golpes a la narcoactividad, al crimen organizado, la recuperación de los territorios históricamente dominados por las pandillas. Estas acciones se traducen en tranquilidad y seguridad para las familias salvadoreñas. Además, desde la implementación de la exitosa estrategia de seguridad pública, se contabilizan 43 días sin homicidios. También desde la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, que entró en la fase 2. Se incluyeron los centros urbanos de bienestar y oportunidades, con lo que se genera oportunidades de desarrollo para la población. La ejecución de la fase 4 permitirá el sostenimiento en cuanto a la reducción de la criminalidad a escala nacional, lo que además genera mayores oportunidades de desarrollo económico para el país e incrementa la confianza de diferentes entidades multilaterales. El gobierno del presidente Bukele continúa llevando a cabo la operación Fase 4 del Plan Control Territorial al 100%, efectuando con todo lo proyectado y estudiado, trasladando seguridad a la población salvadoreña en cada rincón del país, siguiendo las órdenes del presidente Nayib Bukele, para garantizar que la población se sienta un poco más segura e ir erradicando cada día más la delincuencia. El ministro de Defensa, René Merino Monroy, junto a su tropa, estuvieron llevando paz y seguridad a las comunidades de San Bartolo, Cimas de San Bartolo, Altavista y Villaflores,
cuidando y protegiendo a cada salvadoreño habitante de estas zonas, y que finalmente, luego de mucho tiempo, puedan sentir tranquilidad en sus hogares. El proyecto Plan Control Territorial es un trabajo que no tiene descanso y se mantiene en constante vigilancia, consiguiendo así todo lo logrado del plan y que El Salvador registre el número más bajo en delitos, luego de tantos años de crisis. Y todo es gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele. Cuéntame, ¿te sentirías seguro en las calles con un proyecto así? ¿Cómo se encuentra la delincuencia en tu país? Te leo en los comentarios. Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, y así te llegarán rápidamente nuestras noticias. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.